Hola, ¿cómo estás? Bien, a la expectativa, nerviosa un poco, Sí. pero con ganas de Muy poder bien. hablar. Dime tu nombre y cuál es tu relación conmigo. Yo soy Arantxa Herrador y nos conocemos de que, bueno, durante todo este proceso del último año he sido tu terapeuta. Ujú. Y hemos abordado el tema de mi trauma de abuso sufrido durante la infancia. Quería preguntarte, ¿te acuerdas de la primera vez que me viste? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste en mí? ¿Qué persona te encontraste? Me acuerdo, y siempre me acuerdo, de 14 de febrero, que fue una fecha como muy significativa para todo lo que ha venido después. Y bueno, recuerdo como una mujer como atrapada, como perdida, como un poco desubicada, habiendo descubierto cosas que no acababa de entender muy bien por dónde venían y queriendo poner orden. Ujú. ¿Tenías intuición de la dimensión que podía abarcar mi caso? ¿Creías que podías intuir de alguna forma que sufría abuso durante tantos años? ¿O fue algo que fue surgiendo a medida que avanzamos haciendo terapia? Inicialmente jamás pensé que fuera a abarcar tanto, pero conforme iba conociendo el caso y que te iba conociendo a ti, pues tenía como la sensación, siempre tenía como la sensación de que algo más gordo había detrás, porque, bueno, no es un abuso, entre comillas, al uso de que pasa en casa cerrado y nada más, sino que había como mucha más repercusión a nivel social y había más gente implicada. Ujú. Entonces, como que cada vez que abordabas más recuerdos y venía como más información, entendía que el caso era mucho más grande de lo que inicialmente hubiera pensado. Ujú. Bueno, de hecho, has sabido qué teclas apretar un poco en cada sesión, porque recuerdo que, bueno, la terapia que hemos ido haciendo ha sido hablar, Ujú. básicamente, conversar. Y sí que recuerdo algunas preguntas que me has hecho en concreto que me hicieron pues ir despertando un poco en la memoria, ¿no? En los recuerdos. ¿Crees que estos recuerdos se bloquean? ¿O tiene más que ver con la disociación que sufre una niña ante el estrés de esa situación traumática que está viviendo? Bueno, yo creo que en tu caso concretamente, ¿no?, que han sido como unos abusos a nivel intrafamiliar y de muy larga duración, creo que cuando un niño crece en un ambiente así, donde la normalidad es relacionarse desde esa manera, creo que el niño tiene que sobrevivir en ese ambiente y de alguna manera pues se adapta, sabiendo que hay algo que no está funcionando bien, pero a la vez son personas de tu entorno, son personas teóricamente de confianza a las que tienes un vínculo y a las que quieres. Entonces es como genera como una contradicción en el niño que hace que, bueno, si esta es la manera de querernos, no me siento bien, hay algo que no entiendo, pero los necesito, son mi familia. Entonces entiendo que el niño durante toda la infancia se tiene que adaptar a eso y tiene que sobrevivir a eso. Entonces genera mecanismos de disociación Ujú. para sobrevivir todo el tiempo que tenga que sufrir todo eso. Y llega un momento que es tanto la normalidad del día a día que no te planteas que pueda haber otras cosas o pueda ser de otra manera, porque es tu realidad. Claro. Es muy curioso cómo me ha salido esto ahora, ¿no? En la vida adulta. Es algo que sorprende mucho y realmente, bueno, es normal que se cuestione, ¿no?, la veracidad de lo que estás contando. ¿A ti te sonó, dudaste en algún momento? ¿Puede ser que te sonara raro lo que te estaba contando? En plan, a lo mejor a esta chica se le está yendo un poco la cabeza, ¿no? Mira, había como dos cosas. O sea, por una parte, había cosas muy impactantes que explicas y cosas que son tan lejanas a la persona que da igual que la persona sea terapeuta, sea una persona muy cercana a ti, sea quien sea, que son tan lejanas a tu realidad que hay veces que te choca y te cuesta conectar con algo que dices, es que esto no puede estar pasando. Ujú. Entonces, no es que no creyera en ti, porque a la vez te veía la repercusión que estaba teniendo, veía que eras coherente en todo momento con lo que decías, con el relato, con lo que hacías y con todo el proceso a nivel emocional, que no es que dudara de ti, pero sí que hay momentos en los que a nivel de contenido es tan grande que yo creo que el propio cerebro de cualquier persona Sí, humana sí.
no conecta con eso. Sí, sí, sí. Yo lo que sí me gustaría mucho recalcar es la confianza, ¿no?, que me diste cuando íbamos haciendo terapia, lo cómoda y lo segura que me sentía, porque de hecho, bueno, Raíces se convirtió en un sitio donde yo cada vez que necesitaba hablar, más allá de contar a lo mejor pues a mi pareja, a mi marido, necesitaba ir a Raíces a contarlo, porque yo sabía que era un sitio donde no se me cuestionaba, donde se me respetaba y se me validaba lo que decía. Y creo que eso es muy importante a la hora de pues gestionar, abordar el trauma. Y bueno, creo que en el mundo pues de la psicología es algo que debe tenerse en cuenta, ¿no? El crear un espacio seguro donde se pueda ir un poco desenmarañando la memoria. Y te diré que en tu caso, para mí no ha sido un caso fácil. Ya no solo por la repercusión y lo grande que era, lo grande que ha resultado ser todo el tema, sino no ha sido fácil porque en algún momento de la historia, muy inicialmente, cuando tú empezaste a venir a Raíces, he tenido la oportunidad de conocer también otras personas que también han formado parte de toda esta historia, ¿no?, de tu familia, y conocía otras versiones y conocía otra información y tenía mucha más información de la que tú me dabas en sesiones. Entonces yo creo que para mí el trabajo con una persona que ha sufrido, bueno, cualquier tipo de abuso, violencia, lo que sea, cero juicios, máximo respeto. Y siempre nunca hago preguntas que sugestionen o que puedan llevar a un camino determinado. Pero en tu caso era como mucho más difícil porque yo tenía otra información y podía tener intuiciones y podía saber un poquito más de lo que tú me contabas. Entonces siempre he intentado mantener y sostener y contener toda esa información que yo tenía de más, que tú no tenías, y creía que no era justo que yo te la pusiera sin que tú hubieras llegado de una manera natural y espontánea. Entonces ha sido como un proceso de yo también a nivel profesional regularme y dejar que tú misma, a través de las preguntas, a través de las conversaciones, llegaras al mismo punto. Recuerdo en una sesión que me dijiste, fíate de ti, fíate de tu cuerpo, porque estaba en un momento en el que físicamente estaba con muchos dolores, mucho dolor de estómago. Además, yo te comentaba que tenía la intuición de cosas que todavía sabía que eran ciertas, pero todavía no había llegado a recordar el hecho en sí. Y tú me decías, fíate de ti, escucha tu cuerpo. Sí, porque sinceramente creo que el cuerpo es el mejor chivato que tenemos casi nunca lo escuchamos, pero creo que es un gran avisador. Entonces, cuando tú reaccionabas a un recuerdo o tu cuerpo reaccionaba de una manera natural a un recuerdo, desde pues esto que te daba, yo que sé, temblores, tensión muscular, ganas de vomitar, todo eso, el cuerpo está hablando y es coherente con lo que has vivido. Entonces, el hecho de decir fíate de ti es escucha a tu cuerpo porque te está diciendo cosas, ¿no? Si tú en un contexto no estás cómoda, el cuerpo te da señales, ¿no? A lo mejor te pones más tensa o hay a nivel con una persona, ¿no?, que puedes estar como más contenida, el cuerpo te está dando información. Entonces escúchate. Me gustaría también comentarte que, mostrando una gran ética profesional, hubo un momento en el que me preguntaste si yo creía que podía necesitar medicación o algún tratamiento más a nivel clínico. ¿En algún momento te dio la sensación de que mi relato podía estar yendo por un camino que a lo mejor necesitaba alguna terapia un poco más clínica, más con otra perspectiva? No, para nada. No fue desde ahí. O sea, yo te propuse eso porque creía que no porque viera nada clínico en ti, sino porque yo te veía capaz de sostener todo lo que estabas viviendo a nivel emocional con todo el peso que tenía, pero sí que te ponía en la mesa el hecho de que tú podías decidir si veías que tú no podías. Era más desde si tú ves o sientes que no puedes sostener a nivel emocional esto y que te vas a caer y tienes que recurrir a algo más clínico, adelante. Yo te veía capaz y de hecho has sido capaz de hacerlo, no era porque dudar en ningún momento de que pudieras tener algo más clínico o que hubiera algo que pudiera hacer dudar de lo que estabas explicando, sino más bien desde el hecho de decir que te sientas fuerte y si necesitas hacerlo de otra manera, hazlo.
y yo tampoco quería, yo no soy clínica, entonces yo no quería encargarme de algo que no me tocaba, por eso te lo puse en la mesa. ¿Qué te dice el hecho de que mis parientes quisieran controlar el relato y se mostraran ausentes cuando empecé a recordar? ¿Qué te dice eso? ¿Es frecuente encontrar ese tipo de respuesta en las familias? Es triste, pero pasa. Y creo que lo hemos hablado muchas veces. En tu caso, para mí una de las dificultades mayores añadidas ya no es solo el hecho de recordar el abuso, que eres adulta y, ¿no? y como que has tenido la capacidad de poder sostener y sobrellevar, pero yo creo que ha tenido muchísimo más impacto a nivel emocional el que tú tengas que recibir, que tengas que cortar los vínculos con tu familia, porque la respuesta de tu familia ha sido todo lo contrario de lo que se esperaría en cualquier mente, ¿no? Entonces, el hecho de que nieguen el relato, de que traten de hacer ver como que no estás bien a nivel mental, que necesitarías una visita psiquiátrica, como hacer dudar constantemente de tu relato. Sí, de hecho me lo recomendaron, que era el momento de hacer una valoración psiquiátrica. Claro. Claro, si lo hubiera necesitado no hubiera tenido ningún problema, pero es que no se dijo esto para fomentar una ayuda para tu salud real. Correcto. Sino era más bien, mi sensación ha sido que durante todo el proceso lo que han intentado es tirar al suelo y pisar un poco, invalidar todo lo que estabas viviendo, sintiendo y aportando. Y al final eso también desde fuera, ¿no? Dices, ¿qué tenéis que esconder? Si tu hija está explicando algo tan grave, ¿qué menos que sostenerla? Si eso no está pasando, es que algo hay, que o no eres capaz de sostener, o no quieres mirar, o formas parte de todo eso. Y pasa en muchas familias decir, prefiero no mirar que sostener todo esto. Es frecuente que las familias miren hacia otro lado. Puede pasar, y yo lo he visto. ¿Te has encontrado sí, más casos? Sí, porque ahora recuerdo, ¿no?, el caso de que muchas veces lo hemos comentado, que es parecido al tuyo también, de decir, muchos años de abuso por parte de un familiar, y la madre vivía en casa también, y el que abusaba era el padre, ¿no? Y de cierta manera, ¿no?, en tantos años de abuso tiene que haber gente que mire para otro lado para que eso se pueda dar dentro de una casa durante tantos años. No solo el que abusa, sino también tiene que haber colaboradores necesarios para que eso se dé durante tanto tiempo. Sí, me acuerdo que me comentaste que en este caso el padre había acabado en prisión y bueno, qué bien, ¿no? Por una parte que haya sido así. ¿Mi caso te ha ayudado a crecer profesionalmente? ¿Qué has aprendido como psicóloga forense? Un montón. Un montón en lo que te decía antes, ¿no? El decir, yo en medir mis palabras, en tener cintura, en ver un poco más allá, en esperar, en tener paciencia, en que tú llegaras, y si no llegabas, callar información. Todo eso me ha ayudado a crecer en el sentido de saber ver más aún al otro. ¿Y de la Elena que conociste el primer día que entró en Raíces a la Elena que tienes hoy delante, qué crees que ha cambiado? ¿Qué ves que ha cambiado? Madre mía, todo. Es que has dado un giro. O sea, a nivel Elena base, yo creo que sigue siendo la misma, solo que el hecho de haber abierto los ojos y haber visto cosas te ha dado como muchísima más potencia a nivel personal, como mucha más seguridad, el hecho de poner límites, el romper con una familia, que es muy difícil y es muy doloroso. Ha sido como una liberación para ti, es que te siento libre y súper decidida y súper segura y súper dando pasos firmes, cosa que al inicio, lógicamente, no era así. Sí. Sí, no, yo también, es un poco lo que también te he ido comentando a veces, que cada vez que me salía algún recuerdo, que gestionaba alguna experiencia que había vivido y lo contaba, el hablar, ha sido como ir quitándome capas, como una cebolla, que vas quitando capas, pues lo mismo. Y es como que te vas quitando un peso y luego entiendes muchas cosas de tu vida y dices, vale, era todo esto que llevaba cargando tantos años y que bueno, he hecho terapia en otros momentos de mi vida, pero que no ha salido. No ha salido, y es curioso como esto, ¿no? La memoria se despierta cuando puedes sostener lo que muchas veces lo hemos comentado, y tú mismo me lo has dicho. Cuando estás preparada para recibir la información, llega.
sino a la vida, o sea, a mi entender, cuando todos tenemos una historia detrás y todos tenemos traumas y todos tenemos cosas. Entonces, cuando tú no eres consciente de aquello que has vivido, funcionas en la vida y te relacionas con el mundo y con las personas desde esas heridas. Y a veces te haces daño y no entiendes por qué. Y a veces vas dando hostias por la vida y no entiendes por qué. Entonces, cuando la vida te frena o te pone algo delante y pones conciencia de dónde vienen tus heridas, es cuando puedes soltar y cuando puedes relacionarte desde otro lugar, con el mundo. Sí. ¿Qué crees que debemos hacer para mejorar como sociedad en la prevención del abuso infantil? Hablarlo con los niños, hablarlo, que sea un tema natural, es un tema tan presente que ¿por qué no hacerlo natural si está en el día a día de todo el mundo? Entonces, que los niños puedan escuchar, muchas veces, ¿no?, cuando me encuentro con que queremos hablar pues en AFAS o en sitios donde hay familias, poder hablar del tema, y las familias entienden a veces como que hablar de abuso sexual es hablar de sexo con los niños, y no tiene nada que ver, es dar herramientas, dar visibilidad, empoderar a los niños para que si hay algo que notan que no es agradable para ellos o que no les gusta, que tengan la confianza de poder decir, de poder explicarlo a la persona más cercana. Entonces creo que es un mensaje que la gente se tiene que poner en la cabeza, que aunque sea un tema incómodo para los adultos, porque los adultos ya tenemos significado en todo lo que sucede, los niños no tienen el significado. Se les puede explicar de una manera adaptada para que entiendan que hay cosas incómodas que no tienen que aguantar. Entonces creo que desde ahí es súper importante que los padres, las familias, las instituciones, los profesionales entiendan que es un tema necesario. Y también, bueno, que los supervivientes, las supervivientes podamos hablar sin ser juzgadas y sin ser cuestionadas. Es decir, nadie habla por gusto. Y al final es algo que hay que hablar más por temas personales y bueno, también un poco porque ayudas, ¿no?, a visibilizar todo esto y que estas cosas pasan. Bueno, pues poco más que añadir. No sé si te gustaría comentar algo. Bueno, yo que estoy encantada de estar aquí contigo, de haberte acompañado durante todo el proceso, que siempre te lo digo, pero es que estoy súper orgullosa de todo lo que has hecho y de todo lo que haces. Gracias. Y que eres un ejemplo para muchísima gente, ya no solo para supervivientes, para mí, para muchísima gente, de cómo gestionas, de cómo la fuerza que tienes. Muchísimas gracias por decirlo. La admiración es mutua. Y muchísimas gracias por participar en este espacio, que bueno, un poco lo que pretendemos es pues visibilizar y dar herramientas, dar información que puedan pues ayudar, ¿no?, un poco a poner luz a todo esto. Así que nada, muchísimas gracias, Arantxa, y decirte que eres red. Muchas gracias. Gracias.